aquí estamos conversando con nuestros invitados de esta mañana. Huella ecológica. Por supuesto que seguiremos conversando. Aquí me dice Stephanie, la encargada de prensa del tema presidencia, que ella nos dio los teléfonos, y yo sé que sí, que no, o sea, ella no, que ya nosotros le dimos, que ya le escribieron a don Daniel para que conteste. Ya les dije, yo respeto totalmente, siempre defiendo a Stephanie porque hace muy buen trabajo, pero el que tiene que contestarme es don Daniel. A ver, ¿qué responde lo que está diciendo don Otón? Que me parece importante, si le va a decir a Costa Rica si fue una decisión de él o si fue que le dieron una orden y quién se la dio. Porque el presidente dice, yo no fui. Entonces, ¿quién fue? Y se puede hacer eso. Entonces, quiero que el canciller me diga. ¿Puede un viceministro ir ahí? ¿Usted sabía, señor canciller, que iban a hacer esa propuesta? ¿Cómo sabía el señor que estaba en la embajada lista para poder ofrecérsela a esta señora? Bien. Pero ahora lo que me ilusiona, esa es la parte que me gusta mucho, pero la parte que me ilusiona a mí es ver cómo logramos cambiar nuestra educación. ¿Para qué? Para mermar lo que es el impacto nuestro en el medio ambiente. ¿Y cómo lo hacemos? De una forma bien transparente, quitando mitos, porque a veces hay muchos mitos y de esos mitos también hay que hablar. Creemos que estamos haciendo mucho y en la práctica no estamos haciendo nada. Y esto a través de esta huella ecológica. Otros hablan de huella de carbono. Bueno, yo tengo a gente que sabe mucho del tema. Tengo al doctor Francisco Alpizar, director del programa de investigación en desarrollo, economía y ambiente del CATI, ya lo conocieron ustedes en los programas de fin de año. Tengo a don Bernardo Aguilar, que es el director ejecutivo de la Fundación Biotrópica, pero que le encanta ese tema. Y quiero que lo hagamos bien agradable para que usted pueda aprender y luego comprometerse con el tema de la huella ecológica. Voy a comenzar con el doctor Francisco Alpizar. Esto de la huella ecológica, huella de carbono, huella, hablemos de qué es esa huella de la que estamos hablando y cuál es la forma más correcta de medirla, de conocerla y de decirla también. Buenos días, doña Meire, muchas gracias por la invitación. La huella ecológica es un sistema de contabilidad, que lo que hace es medir la biocapacidad de nuestro planeta. Es decir, biocapacidad es la capacidad que tiene nuestro planeta de producir materiales para construcción, materiales de consumo, todo el tema de pesquería, ganadería, comida, también la capacidad que tiene nuestro planeta de generar energía. Todo eso lo contabiliza, por un lado, y luego hace una contabilidad de lo que consumimos, los seres humanos en diferentes países. Y compara una con el otro. Entonces nos permite ver, bueno, qué capacidad tiene nuestro planeta de producir comida, casa, ¿verdad? Diversión, transporte, energía, y cuánto estamos consumiendo. El resultado final, si es deficitario, nos dice estamos pidiéndole prestado al futuro o estamos pidiéndole prestado a otros países. Si no es deficitario, si es superavitario, nos dice, bueno, el país tiene suficientes capacidades como para suplir las necesidades de su población. Ahora, todo lo bonito de la huella ecológica es que toda la comparación se hace en algo que se llama hectáreas globales, que es como decir una medida estandarizada de la productividad de la totalidad de hectáreas que tiene el planeta. Entonces eso nos permite en alguna medida decir, por ejemplo, cuál es mi huella ecológica a nivel individual, cuál es la huella ecológica a nivel de país. Nos permite también identificar muy claramente qué componentes de nuestro comportamiento son los que están causando, están teniendo una mayor huella ecológica. Y la idea de la huella es geográfica, es una marca en el planeta. Hay una cantidad limitada de planeta en términos de tierra, y si esa marca excede, si nuestra marca en el planeta excede el tamaño del planeta, estamos pidiéndole al futuro, simple y sencillamente. Vamos a ver, ¿quiere agregar algo, don Bernardo Aguilar, al tema? ¿Es correcto decir huella ecológica? Es que lo que pasa, doña María, en ese sentido, y como lo decía el doctor Alpizar, es que hay huellas. O sea, no es una sola huella la que se mide, sino que hay huellas. El primer concepto, el concepto madre, es el que explicó Francisco, y han salido otros conceptos que, digamos, por la importancia del recurso escaso, se han también convertido en mediciones de huella. La huella de carbono es un ejemplo.
La huella de carbono es una medición específica de cuánto carbono se está depositando en la atmósfera producto de nuestras actividades económicas diarias de consumo. Igualmente, la huella hídrica, la huella del agua, también surge como resultado de que se ha hecho evidente la escasez del agua como recurso y entonces comenzamos a medir también la huella hídrica. Por decirlo así, la hídrica, la de carbono son hijas de la huella ecológica, que es la huella madre. Entonces, para no enredar a la gente, que yo quiero que seamos un montón los que nos estamos en este ejército de la guerra por la vida, ¿verdad? Entonces hablemos de huella ecológica. Bien. Entendiendo que ahora para poder darle seguimiento a ciertas cosas se ha especificado con algunos tipos de huellas y el impacto. Muy bien. Entonces, ¿es importante o no? ¿O es solo un esfuerzo que no tiene resultados positivos todo este movimiento de medir la huella ecológica? Sí, digamos que la huella ecológica tiene 3 usos, básicamente. Y tal vez nada más una salvedad a lo que usted dice, doña Mela, y es que una herramienta muy importante, reciente, es la huella de carbono, que es básicamente lo mismo, pero es nuestra marca de carbono. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la diferencia entre la huella ecológica y la huella de carbono? Que la huella ecológica lo que hace es una comparación en hectáreas globales. Ajá. La huella de carbono y la huella ecológica es más útil a nivel de país. Sirve más a nivel de país. Se puede calcular a nivel de individuo, pero su utilidad plena, digamos, y su uso estandarizado a nivel internacional es a nivel de país. La huella también se puede calcular a nivel de individuo y ahora, de hecho, yo hice algunos ejercicios que vamos a aprender, ya les dije, con papel y lápiz. Digamos, pero la idea de la huella de carbono sí nos permite compararme yo con una persona en Estados Unidos y el impacto que yo tengo es exactamente el mismo que una persona que... Y si vivo en San José y me meto en una presa 2 horas para ir a la casa y 2 horas para volver, me permite. Exacto. Y todo eso lo castigan, tanto la huella ecológica como la huella de carbono, ¿verdad? Las dos, bueno, sí. Ok. Bueno, don Bernardo, aquí vamos con los dos ahí. No, yo pienso que en esto de la utilidad que usted llama, lo importante es que nos permite llevar una contabilidad tanto personal como del país, y el que no sabe es como el que no ve. Si nosotros no sabemos cuál es una medida práctica, utilizable de nuestro impacto, en términos muy abstractos podemos decir, bueno, si es mejor si pongo paneles o si pongo inodoros eficientes y todo, pero no sabemos exactamente cuánto estamos contribuyendo con el proceso que estamos haciendo. Vea, yo traje este reporte para que usted lo vea. Desde 1991 en Costa Rica estábamos publicando reportes de contabilidad verde. ¿Okay? Uno de los grandes tragedias de esto es que nosotros todavía hay aspectos en los cuales no estamos llevando esa contabilidad. Por ejemplo, no hemos logrado que el Banco Central acepte llevar cuentas verdes en las cuales contabilizamos la degradación a la par de la contabilización del Producto Interno Bruto. A mí me parece que parte también de la misión esta de que contabilizamos, como usted lo está propugnando, es que por medio del ciudadano privado le enseñamos a las instituciones nacionales la importancia también de que ellos y ellas lleven este tipo de contabilidad. En eso el Estado de la Nación ha hecho un papel muy importante llevando la contabilidad de huella del país y diciéndonos, nos estamos quedando atrás, cosa que yo sé que usted pues ha tomado como parte del impulso de llevar adelante esta iniciativa, viendo los reportes del Estado de la Nación, ¿verdad? Que nos dicen, estamos en déficit ecológico, nos tenemos que poner las pilas, bajamos en el índice de desempeño ambiental. Si acaso muevo algo. Sí. Si esto no se mueve, estamos ya fritos. Y es que vea usted, pretendo que esto se mueva. Vea usted que hasta nos afecta la gallinita de los huevos de oro. La bajada en el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale se debió fundamentalmente a aspectos de huella ecológica, a las emisiones en nuestras ciudades que no estamos controlando, lo que usted dice, lo de las presas, la falta de eficiencia en la infraestructura y en el transporte, la falta de eficiencia en la energía, ¿verdad? Y asimismo a la falta de tratamiento que hacemos a los residuos en las aguas residuales, ¿verdad? Entonces son aspectos de huella porque son desechos, son productos del consumo, son eficiencia en energía, todas ellas incluidas dentro de lo que decía Francisco, que la huella se traduce en el área de tierra que utilizamos para efectos de generar la energía, para efectos de producir los alimentos, para efectos de todas estas acciones que son afectadas por nuestro consumo. Ahora,
los estudiosos están mide y pregunte a ver qué pasa. Primero, cómo está la cosa, y segundo, por qué la gente no se compromete más con los cambios culturales que hay que hacer para poder ir mermando el impacto nuestro en el planeta, ahora que ya el pobre planeta está agonizando. Don Francisco, usted tiene material sobre eso. Sí, yo lo que quería decir es, respecto a los usos, hay diferentes maneras de utilizar la huella ecológica. La primera es ver qué tan sostenibles somos. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular una huella que me va a decir, no solo, si la respuesta sería, si las personas fueran como usted, se necesitarían 2.5 planetas. Esa es una cosa que es útil, ¿verdad? Entonces ya yo me doy cuenta que si las personas se comportaran como me comporto yo en términos de consumo de construcción, etcétera, yo tendría que conseguirme otro planeta y en realidad solo tenemos uno. Así es. Lo otro elemento muy importante es que me permite compararme de esa manera, porque uno puede comparar la huella ecológica de un país como Estados Unidos con la huella ecológica, el neto, el déficit, ¿verdad? De otros países, y nos damos cuenta, bueno, quién realmente, qué países, como países están realmente comprometiendo nuestro futuro. Uno puede manejar un déficit por mucho tiempo, ¿verdad? Y nosotros mismos nos endeudamos ahora para comprar para una poder casa, hacer para cosas, comprar un carro, sí. y todo está bien mientras sepamos que lo podemos pagar. Pero si todos como grupo nos endeudamos, si todo el planeta se endeuda teniendo huellas ecológicas deficitarias, ¿quién va a poder pagar esas deudas a futuro, ¿verdad? Esa es la pregunta central. Y el otro cosa que es muy importante es que la huella ecológica nos permite identificar dónde está el problema de nuestro comportamiento. Entonces, cuando uno se mete a hacer un cálculo de la huella ecológica, te pregunta por tus patrones de alimentación, cuánta carne consume, cuánto de esa es orgánica, qué tan frecuente la consume, cuántas pollo, cuánto pescado, etc. Hay que hacer así una serie de preguntas íntimas respecto a tus patrones alimenticios. Observas ese capítulo y te empiezas a preguntarte sobre construcción, cómo es tu casa, cuántos electrodomésticos tiene, qué tanto compra electrodomésticos, y te hace un montón de preguntas asociadas a lo que tenés en tu hogar. Cierra ese capítulo y es el capítulo hogar, digamos, y luego viene el comportamiento de transporte, y luego viene de diversión, etc. Y al final te dice, estás consumiendo, si la gente fuera como vos, consumirías 3 planetas, y en mi caso, por ejemplo, el problema viene por alimentación, que me di cuenta ayer en la noche. Yo tengo gente que se ha pegado tal susto cuando le dije que comenzara a ver la huella y a medirla, que se ha pegado tal susto que no lo puede creer. Y el otro que es importante es el patrón, la tendencia. Okay. Entonces yo tengo aquí, no sé, este es un gráfico de la huella ecológica, no sé si usted viendo para mostrar, allá. Sí. Un gráfico de la huella ecológica de Costa Rica. La que viene aquí es la capacidad, la biocapacidad de Costa Rica que viene cayendo, y la huella ecológica nuestra per cápita, ¿verdad? Todo esto, que viene subiendo lentamente. Lo importante es que alrededor de 1988, por ahí, hay un punto donde nuestra degradación de los recursos, el impacto que tenemos sobre el medio ambiente, reduce la biocapacidad, o sea, la capacidad de generar riqueza, y nos empieza a ser deficitarios, y ya llevamos muchos años de déficit. Y ahí quisiera apuntar lo siguiente. Esto que está diciendo Francisco, dice la gente, bueno, pero ¿cómo es posible si Costa Rica tiene 52% de cobertura forestal? Bueno, es que lo grave de todo esto es que esto no tiene que ver con la cobertura forestal, tiene que ver con otros servicios ambientales que estamos degradando por efectos de nuestros patrones de consumo, por efectos de lo que estamos haciendo aquí en la ciudad, doña Amelia, en el Valle Central, por efectos de lo que hacemos en nuestra casa, ¿no? O sea, aparte de esa biocapacidad que estamos perdiendo, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que nosotros contaminamos los ríos. Tiene que ver con el hecho de que manejamos los desechos inadecuadamente, tiene que ver con todos esos factores que nos obligan a ponerle estrés al resto de los elementos de los ecosistemas que no son la cobertura forestal. Entonces, lo que nos dice eso es, bueno, posiblemente lo que hace SINAC es muy importante para la imagen verde del país, pero posiblemente lo que estamos haciendo nosotros desde el consumo de la energía, desde el manejo de nuestros desechos y desde el manejo de las aguas, sea todavía tanto o más importante para efectos de lograr esta sostenibilidad. Tiene que ser integral, o sea, y que todo el mundo participe del tema.
¿Qué dicen esos estudios de la gente? La gente cree que se debe medir, la gente tiene idea de lo que está pasando, quiere comprometerse, porque aquí en Costa Rica todos somos ecologistas, Sí. pero eso no, en la práctica no se nota para nada, porque Sí. en los grandes focos de contaminación nosotros no avanzamos. Sí, señora. Déjeme empezar con una queja. Y es que nosotros hemos hecho muchos intentos de obtener información sobre el comportamiento del costarricense en materia ambiental. Hemos hablado entonces, y esto es algo que tiene que recogerse no una vez, regularmente. ¿Cuántos costarricenses separan la basura? ¿Cuántos tienen tanque séptico? Hay una serie de preguntas que ya están en las encuestas de los censos y en las encuestas que regularmente recolecta estadísticas y censos, pero se requiere más. Se requiere establecer una línea base y ver cómo nuestro comportamiento va cambiando. Y ha sido dificilísimo que las autoridades reconozcan la importancia de tener información en materia de medio ambiente. Y no estamos hablando de pajaritos, estamos hablando de las decisiones que tomamos todos los días. Exacto. Tienen un impacto, ¿verdad? La No es producción de romántico el basura. tema, nada que ver. Nosotros en CATI, un colega, Rafa Viñola, hizo un estudio hace ya algunos años, pero sigue teniendo la misma validez sobre la percepción que tienen los costarricenses del cambio climático. Y si me permite, le doy Excelente, excelente. algunos ejemplos. Llámate a don Lenín de Cambio Climático, que está en Turrialba trabajando, que ese es otro del equipo. Ah, bueno. Es un estudio que cubre todo el país, ¿verdad? Se hicieron casi 1.500 entrevistas. Y ciertamente los costarricenses tienen una percepción importante o sea, tienen claro que el medio ambiente es importante. Costa Rica en ese sentido está muy bien, ¿verdad? Hay una percepción de la importancia del medio ambiente y del peligro que implica el cambio climático. Obviamente hay diferencias significativas entre las zonas rurales, etc. Mucho. Los jóvenes están más preocupados por el, por Sí, el medio total. Y ambiente, los por el chiquitos cambio le pongo climático. más que los jóvenes todavía. Todos quieren tener más información y ahí hay una responsabilidad importante. Sin datos no hay información que podamos... Lo que no se procesar. mide no existe, diría mi amigo Roberto Artado. Ahora, cuando se hacen prioridades, ¿verdad? Por ejemplo, los temas de educación, salud, seguridad ciudadana, todos están por encima del cambio climático y en alguna medida está bien. Son cosas que uno tiene mucho más palpables. Cuando se trata de problemas ambientales, la contaminación del agua, la contaminación del aire, la deforestación son los principales problemas. Ahora, cuando yo veo este paquete de lo que preocupa a la gente, como la educación, la salud y los temas como agua, contaminación, veo que hay una contradicción en lo que respecta a cambio climático. El cambio climático afecta a todo. No podemos solucionar el tema del agua sin solucionar el tema del cambio climático. Así es. No podemos hablar de contaminación del aire sin solucionar el tema del cambio. Entonces, bueno, hay que tratar de romper esa separación entre aquellos son los ambientalistas con el cambio climático y aquí estoy yo, digamos, tomándome una cerveza en un bar. No funciona así. Todo es un mismo paquete. El cambio climático va a llegar a sus efectos, van a tener la misma preponderancia que la contaminación del aire en San José, pero va a estar presente en todos lados. Ahora, lo que a mí me interesa de esta encuesta, lo que me pareció muy interesante en su momento, es cuáles son las soluciones que propone la gente. La gente, por ejemplo, habla de apagar las luces, desenchufar electrodomésticos, prácticas de ahorro de energía, y esas obviamente tienen un impacto. Algunos hablan de que es importante reducir la deforestación, pero en Costa Rica la deforestación es muy baja, se está equivocado el interés. Muy Aunque no pocos. significa que no hay que plantar arbolitos, pero es muy baja. Sí, muy poco. No, plantar arbolitos y deforestar Sí, es lo que exacto. tenemos bloqueado, digamos. Ok. Nadie o muy pocos hablan de la necesidad de ajustar los patrones de consumo. Nadie habla de los patrones de transporte, de sentarse una persona y manejar media hora o 45 minutos en un carro solo, empresas. Nadie habla de manejo de desechos sólidos. Y eso o muy pocos, ¿verdad? Cuando digo nadie, son muy pocos. Y eso es preocupante porque en alguna medida la responsabilidad, sí, decimos que es un problema, pero se la mandamos hacia afuera. Falta que el costarricense se apropie del problema y diga, este problema es mío. Tal vez con lo de la huella se dé cuenta de todo Y lo que eso hacemos cada uno. es una de las ventajas, Lo mueva, tal vez. Y vea si el problema de hacer exógeno el problema, de mandarlo hacia afuera, ¿verdad? Es un gran problema. ¿Para quiénes? Y aquí hay un poquito pequeña, dice, a los países desarrollados. Es un problema para los países ricos. Ok, está bien. Si lo acerco un poquito más a nuestro país, es un problema también.
A su comunidad ya no es tanto problema y para usted no lo es. Entonces hay una percepción de que el problema es muy grande, pero lo tratamos de alejar de nuestro entorno inmediato y eso no funciona. Eso es un suicidio. Eso no funciona así. A ver, don Bernardo. Mire, y yo diría, doña Amelia, también que hay algo que no se vale. Y es un expediente al cual han recurrido algunos países y que nosotros tenemos el peligro de recurrir a él también. Se dice, el problema es que tengo que preocuparme por las necesidades sociales. El problema es que tengo gente que se está muriendo de hambre. Bueno, el problema que ese razonamiento tiene es que en Costa Rica, por ejemplo, y ubicándolo dentro del problema del cambio climático, como nos dice Francisco, una gran cantidad de esas poblaciones marginales están en las zonas costeras. Entonces son personas que van a ser afectadas no solamente por el fenómeno social, sino por el fenómeno ambiental. Van juntos. Uno y otro van juntos. Si no entienden eso, si los gobernantes tienen esa falta de visión, no vamos a poder hacer nada. El espacio ambiental y el espacio social dependen el uno del otro. Así es. Aquí las condiciones de menor salubridad, las condiciones de menor manejo de desechos, incluso en nuestra zona metropolitana, están aquí nomás por pavas. En los lugares en donde viven las poblaciones menos afortunadas. Entonces, no se puede hacer una cosa sin la otra. Por eso es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco. El problema del cambio climático es un problema de desarrollo, es un problema totalmente de desarrollo. Don Lenín Corrales es un experto en el tema de cambio climático y nos ayuda cada vez que lo logro pescar, porque anda trabajando todo el tiempo y me cuesta mucho encontrarlo. Don Lenín, lo que le había dicho, vamos a hablar de huella ecológica, vamos a comenzar un proceso que ojalá en el que tengamos la atención de la gente, y como profesores que son todos ustedes de un nivel altísimo, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, que nos ayuden primero a poder distinguir mi huella y luego a ver qué de verdad tengo que hacer yo que vaya a tener impacto en lo que es mi paso por el ambiente. ¿Cómo está, don Lenín? Bien, buenos días a los panelistas y a las personas que nos escuchan. Don Lenín, ¿a dónde anda? Estoy en Turrialba. Vea, don Lenín se monta en bus, usted no lo hace montarse en un carro. Es que eso me encanta a mí, ¿verdad? Y él se monta en un bus y no hay Dios que le haga decirle, no, que aquí, que mire, no, yo voy en bus, porque ahí sí, claro, tiene tanta conciencia de lo que está pasando que tiene que tener la conciencia tranquila. ¿Qué nos puede aportar, don Lenín, a la conversación que tenemos con ganas de educar a la gente y de que la gente eventualmente pueda usar lo más racionalmente posible el tema de conocer su huella ecológica? Bueno, yo creo que algo importante, no solo nosotros como consumidores, es también cómo también, digamos, el sistema productivo nos empieza a informar realmente, digamos, del consumo de recursos que hace para que un bien o un producto llegue, digamos, a nuestras mesas. Así nosotros tendríamos opción, digamos, de escoger. Entonces, yo siempre me he imaginado y a mí me gustaría que todos los productos trajeran una etiqueta como la etiqueta que traen los productos de valor nutricional, ¿verdad? Que nos dice cuánto sodio, cuánto magnesio, cuánto colesterol y todas esas cosas que nos informan, y que trajera una etiqueta que nos informara sobre la huella ecológica de ese producto, ¿verdad? Porque la huella ecológica, teniendo nosotros la información, nosotros como consumidores podríamos, digamos, informarnos. Eso es muy ya que Costa Rica, digamos, en las mediciones de huella ecológica que hace el Estado de la Nación, Costa Rica, a pesar de que mundialmente sale, digamos, en término medio, nosotros no nos hemos concientizado, por ejemplo, que cada habitante, por ejemplo, en el 2013, ocupamos 1.9 hectáreas globales por habitante para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que cada costarricense necesitó 1.9 hectáreas de Costa Rica para tener la calidad de vida que tiene, ¿verdad? Y esto pasa no solo por lo que yo pueda hacer como selección de consumidor en un mercado o en un supermercado, sino también pasa por cuánto el Estado me permite a mí tener acceso, digamos, a los productos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y que a mí siempre yo lo pongo y digo que es absurdo. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar ajos,
Resulta que 5 cabezas de ajos traídas de China que viajan 14.400 kilómetros valen 500 colones. Pero 4 cabezas de ajo que vienen de Tierra Blanca de Cartago y que solo viajan 30 kilómetros a San José valen 1.500 colones. Entonces, ahí hay un elemento que no solo es lo que yo pueda hacer como consumidor, sino hay un elemento también, en este caso, del poder adquisitivo que yo pueda tener sobre el producto. Entonces, yo creo que no solo es un tema de que yo como consumidor seleccione, sino también cómo el Estado, en cierta medida, me facilita, por ejemplo, el acceso a ciertos recursos. Y lo otro importante que hay que conocer es que la huella, uno podría decir que se compone de dos cosas. La huella que yo dejo directamente, ¿verdad? Que yo me desplazo y produzco tantas toneladas de carbono, y la huella que hoy se habla de lo que se llama la huella virtual. O sea, cuántas emisiones o cuánta agua se consumió para que, por ejemplo, el kilo de azúcar llegara a mi mesa. Por ejemplo, un kilogramo de azúcar, para producir un kilogramo de azúcar, se consumen 1.500 litros de agua, ¿verdad? Entonces, al consumir yo ese kilogramo de azúcar, yo soy cómplice del consumo de esos 1.500 litros de agua. Por eso es muy importante que los consumidores también nos informen de qué tan larga, digamos, o qué tan grande es esa huella en los productos que consumimos. Vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa, no se vuelva loco. El tema es casi que te termina tocando tanto la mente y el espíritu, si tienes una disposición ambientalista real, que te das cuenta que tenés que cambiar. Claro, hay cosas que no hay que tocarlas todavía, hay otras que hay que comenzar a tocarlas ya a nivel suyo, a nivel de gobierno, porque esas son las que tienen un mayor impacto. Estamos conversando con 3 super profesores que nos están enseñando, con don Francisco Alpizar, director del Programa de Investigación en Desarrollo, Economía y Ambiente del CATIE, con don Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, con don Lenin Corral, el super experto, y así es, en cambio climático. Además, eso que les cuento, un señor que vive la vida tratando de que su huella ecológica sea la menor posible todos y cada uno de los días. Una pausa y ya volvemos. Vamos a ir llegando ya al tema de la huella ecológica y cómo saber cuál es mi huella ecológica y a qué le debo poner atención. Que se llama footprintnetwork.com. Yo le puedo dejar la dirección en su página. Y es una Global Footprint Network. Es una Global Footprint Network. Global Footprint Network.org. La calculadora se accesa fácilmente. Está hecha principalmente para países, ¿verdad? Entonces el país que está más cercano es Colombia. Ese es el país donde ya se hizo una caracterización del sistema productivo. Recuerde que hay que medir cómo se comporta la gente y hay que medir cuál es la capacidad del país de generar recursos, de los ecosistemas. Ajá. Para poner un ejemplo, Canadá tiene un consumo muy alto, ¿verdad? Pero es un país con muchísimo bosque. Entonces tiene una biocapacidad muy alta. Y a pesar de que los canadienses consumen mucho, están superhabitarios, están bien, ¿verdad? Estados Unidos ya no, digamos, pero para el consumo, Estados Unidos, su huella ecológica, el déficit que tiene a nivel de Estados Unidos es 4.1 hectáreas. Hectáreas globales. Eso es varias, o sea, para ilustrarlo, para que todos los seres humanos viviéramos el estilo de vida de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas y medio. Más adicionales al que tenemos. Más el que tenemos. Sí. O sea, en el caso de Costa Rica necesitaríamos 0.8 planetas adicionales al que tenemos. Sí. A nivel global es 0.9. Entonces, para poder calcular la huella ecológica se necesita conocimiento de cómo se produce, cómo se genera riqueza, cómo se genera el consumo. Por decir algo, no es lo mismo encender la luz en Nicaragua, donde se utilizan combustibles fósiles para generar esa electricidad, que encenderla en Costa Rica. Entonces hay que hacer una diferenciación. Mi huella ecológica al momento de encender la luz o de la licuadora o la cocina, solo por energía es menor que en Nicaragua, porque en Costa Rica el sistema productivo en energía es un poquito más limpio.
porque es hidroeléctrico, ¿verdad? Bueno, Pero el agua nos ayuda. Podemos utilizar, yo hice el caso de Colombia y haciendo el cambio de tipo de cambio, aparece mi huella ecológica como en 1.1. La verdad es que dejé afuera el transporte porque dije, no, eso se lo paso al CATI porque no es mi escogencia viajar tanto, digamos. Pero los viajes internacionales, sí. Pero es que sí. Yo se lo pasé al CATI, pero digamos, y eso es muy importante, porque ese generalmente... Entonces los ambientalistas son de los más grandes porque andan de un lado para el otro todo el tiempo. Sí. ¿Qué significa esto? Que se necesitaría 1.1 veces el planeta para, si toda la gente consumiera como yo. Pero bueno, eso me da un sustillo. Lo que realmente me pareció interesante es de dónde viene mi huella ecológica alta, y es del consumo de alimentos. De alimentos. Así es. A ver. Porque, digamos, y esto son cosas, digamos, usted se tiene que hacer una introspección, es algo personal. No, claro, esto es una catarsis. Entonces, por ejemplo, yo no compro muchos electrodomésticos, no los cambio, no soy de meter cosas a la casa solo por meterlas, porque digamos. Entonces, realmente todo se concentra un poco en la parte del consumo de alimentos. ¿Usted está casado? No, estoy separado. Muy bien. O sea, solito toma la decisión, que ese es otro factor. Sí. Cuando es el hijo, la hija, la esposa, la mamá, y entonces es más complicado. A ver. Entonces, al final, por ejemplo, en mi casa se consume, mis hijas y yo, digamos, consumimos mucho pescado, mucha carne, pollo, por lo menos una vez al día se come carnes, y eso tiene un costo. También me pregunta dónde viene esa carne, ¿verdad? Como decía don Lenín, no es lo mismo que la carne venga de Tierra Blanca o que los ajos vengan de Tierra Blanca que vengan de China. Entonces te pregunta de dónde viene, más o menos sus productos en promedio de dónde vienen, son de Costa Rica o son importados, etcétera, y usted tiene que decir, bueno, más o menos, sí, el aceite de oliva viene afuera, pero lo del arroz viene de los frijoles, viene de tal lugar, la carne es toda local y todo eso tiene un impacto. ¿Qué es lo que más contamina? Dice usted, el impacto más fuerte es con los alimentos. Es que con la producción de carne. Con la producción de carne. Las carnes y la distancia de la cual vengan. O sea, y ahí entra el elemento transporte. Vea que aquí, por ejemplo... conocimiento, porque si uno no sabe, tampoco va a saber cómo está la huella. Bueno, estamos oyendo en estos días en las noticias el hecho de que hay objeciones a las acciones que se tomaron para efectos de controlar el precio del arroz. Y que parte de lo que se está alegando es que se debería permitir que los precios más bajos que se pueden obtener de Uruguay, por ejemplo, fuera lo que manda en el mercado. Vea usted como no necesariamente es así, porque esos precios son más bajos, pero porque están también disfrazando en costos de producción la huella ecológica, que si aplicáramos lo que decía don Lenín, ese producto me diría a mí, esto viene desde Uruguay, compárelo consumidor con esto que viene producido por el productor nacional y su huella ecológica es mucho más baja. Por eso los jóvenes y los niños van a obligar ahora a los políticos, y cuando vengan candidatos presidenciales que no sepan qué estamos hablando, cómo estamos hablando y cómo va a influir esto, claro, no van a votar por ellos. Claro, y vea, doña Amelia, yo quería enriquecer esto que está diciendo Francisco en el siguiente sentido. Nosotros hemos utilizado una adaptación que hemos hecho en Neotrópica de la calculadora que usó Francisco, ajustando algunos de los parámetros a nivel nacional que se pueden ajustar de lo que le manda a uno la huella ecológica. Y hemos medido la huella ecológica de diferentes comunidades dependiendo de su clase social. Y vea, lo que dice Francisco es maravilloso en términos de lo que él consume, porque fíjese usted que cuando medimos nosotros en diferentes comunidades, digamos, de mayores ingresos o de mayor capacidad de consumo, nos salen comunidades en las cuales la huella ecológica promedio es de 2.6 y 3 hectáreas por persona. Es decir, que estamos sobrepasando la capacidad de carga de los ecosistemas de Costa Rica por 1 punto y resto de hectáreas. La gente que más tiene y que está más educada. Que está más educada, pero que también tiene acceso a un nivel de consumo mayor, ¿no? Y que precisamente por esa falta de información, por esa falta de conciencia, es pues que no están en esa situación de no sé, no mudo, no tengo noción, no tengo conciencia. Bueno, pero si sé, puedo comenzar a cambiar las cosas. Sí, por supuesto. Le voy a dar un ejemplo interesante. Uno de los componentes de esa huella ecológica es qué hace usted con su basura, ¿verdad? Entonces le pone, ¿qué recicla usted? Recicla papel, recicla plástico, recicla vidrio, etcétera, etcétera. Y yo me puse a jugar, digamos, ¿qué tal que no... Yo sí reciclo vidrio. Eso es lo que quiero, que todo el mundo se ponga a jugar. Entonces, ¿qué tal que dijo que no reciclo vidrio? El vidrio reciclado es muy rentable para la sociedad como un todo, incluso para las empresas. Yo lo guardo.
El papel se puede reciclar perfectamente, el plástico no tanto, pero, ¿verdad? Entonces yo me puse a jugar incluso con qué hago con mis desechos orgánicos. Y eso cambia dramáticamente mi huella ecológica. Si yo si yo reciclo, papel, vidrio, latas, aluminio, metales, digamos, mi huella ecológica es mucho menor, 1.1, mucho menor de si no reciclo. Si no reciclo, la huella ecológica es mucho más fuerte, porque básicamente, y aquí tal vez lo que me gustaría es un poco hablar de cómo mejorar, ¿verdad? Uno puede mejorar por el lado del consumo y por el lado de cuidar el medio ambiente. Son dos caminos muy bien, complementarios. Consumo y medio ambiente, ok. Ahí es don donde Bernardo, si usted quiere, don Lenín está ahí. Sí, yo estoy aquí. Usted diga, ojo, yo lo oigo y lo ponemos, porque estamos ya enseñándole a la gente ya con cosas concretas cómo poder ir moviendo esto, que no es nada fácil, pero ahí vamos, don Lenín. Bueno. ¿Quiere aportar algo? Sí, yo quería decir que ahora cuando mencionaban el tema de la huella ecológica de ese sitio de internet, en el Estado de la Nación, la metodología que utilizamos para calcular la huella ecológica de Costa Rica es justamente esa metodología. Okay. El Estado de la Nación hace unos años recibió asesoría de un grupo de expertos y entonces por eso es que se intenta, digamos, hacer esos cálculos para Costa Rica. Ahora, volviendo al tema, digamos, el tema que planteaba Francisco de consumo, yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Hay productos en los cuales Costa Rica definitivamente no produce y bueno, hay que consumirlos de manera importada. Por ejemplo, lo que se mencionaba del aceite de oliva o el caso por ejemplo, del vino, ¿verdad? De una copita de vino que Costa Rica no produce, pero sí hay otros productos como la leche, por ejemplo, que uno se encuentra en el supermercado, de quesos que vienen desde Estados Unidos o quesos que vienen desde Canadá, cuando podríamos estar comprando quesos hechos en Santa Rosa de Turrialba, ¿verdad? Entonces yo creo que sí podemos empezar a hacer mucho a nivel, digamos, individual, simplemente conociendo el origen del producto, de dónde se hizo el producto, si se hizo cerca de San José o dentro del país, o se hizo a 3.000 o 4.000 kilómetros del país. Pero entonces entramos en el tema, en un mundo absolutamente globalizado, en que todo el mundo está con el comercio, a ver qué manda a China para comprarle a China. O sea, ahí ya viene otro problema más serio. Ahorita entramos con la huella, pero eso también hay que ponerlo en manifiesto. Claro, doña Amelia, pero es que ese es el gran paradigma de lo que se nos viene encima. Sí. O sea, el mundo tiene que empezar a entender que la forma en que está operando ya no va a ser sostenible, ¿verdad? No tenemos 5 planetas, se nos está terminando la capacidad del planeta si seguimos en esa forma de ver el mundo. Entonces no es que hay que cambiar todo mañana, pero ojo que hay que ponerle atención a que ya no podemos seguir con esos jueguitos de que el gallo pinto de nosotros se produzca en la provincia de Chandón, ¿verdad? Sí, yo creo que son las cosas que en el futuro la humanidad se va a tener que replantear. Para complementar lo que dice don Lenín, yo creo que ahí es donde el aspecto de ser consumidor consciente, que es lo que aportaba Francisco, se complementa con el de ser ciudadano consciente y de ser ciudadano ambiental global. En esto decidimos con los votos, decidimos con la acción en la cual no solo organizaciones de la sociedad civil, sino el ciudadano consciente le pide al que hace la política que asuma su papel para efectos de pensar en seguridad alimentaria a la par de seguridad ambiental, en estimular el consumo consciente, en que al fin lleguemos a un país en el cual, por ejemplo, el importar carros que tengan tecnologías amigables con el ambiente tengan exenciones tributarias, en donde podamos instalar en nuestras casas paneles solares y que nuestra energía sea reconocida por el sistema de generación distribuida, en donde podamos tener incluso herramientas tan fáciles como una calculadora de huella ecológica que la provea el Ministerio del Ambiente. Vean, en Ecuador tienen una página para que el ciudadano pueda entrar y hacer su cálculo de huella ecológica sin que nadie le cobre nada, sumamente sencilla, y
pues tener conciencia de esa medición. Eso lo podría tener perfectamente el MINAE, sí, o lo podría proveer el Estado de la Nación. Tan exigente, sino hay ciertas cosas más fáciles que se podrían ir haciendo. Claro, hay dos cosas que yo quisiera aportar en ese sentido. Hay una serie de estudios a nivel internacional que muestran cómo cambia el consumo de electricidad en un hogar cuando tienen un medidor que le da información en tiempo real. Sí. ¿Verdad? Y cuando no lo tiene. Aún cuando hay precios que incentivan la eficiencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno enciende una licuadora o un microondas, el gran problema que se ha identificado es que la gente no sabe cuánto consume eso. ¿Verdad? No sabe. Entonces, en alguna medida se puede declarar inocente por ignorancia, digamos, en ese sentido. Pero cuando uno le pone un medidor, inmediatamente la gente puede revisar qué tantos kilowatts está consumiendo ese microondas, o qué tanto esa agua que dejó hirviendo y se le olvidó para hacer un café o hacer un té. Todo eso tiene un registro y usted lo puede llevar. Entonces esa información le permite a la gente tomar mejores decisiones. Estoy de acuerdo con lo que dice don Bernardo. Nosotros necesitamos poder estimar de manera más exacta. Hay algunas iniciativas. El Instituto Meteorológico Nacional tiene un app en el teléfono para calcular la huella de carbono. Es un app muy crudo, hay que mejorarlo muchísimo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, para que esas estimaciones tengan sentido, tienen que irse a lo fino, ¿verdad? Porque no es que yo voy a cambiar toda mi forma de consumir de un solo otro. Voy a hacer pequeñitos cambios que a la postre van a sumar en un cambio ustedes muy me van importante. a ayudar, entre ustedes me van a decir cuál le creen ustedes que para que nosotros podamos ir midiendo aquí, porque eso yo lo quiero hacer con la gente, ¿verdad? Que podamos nosotros ir midiendo, ir viendo el impacto a la final de esta medición y de estos cambios. ¿Por qué no? ¿Qué creen ustedes que podríamos tocar ya para terminar de convencer a la gente y luego seguir para cerrar el programa? ¿Por qué el tema de lo de los carros no lo tocamos aquí en Costa Rica? Que todo el mundo tiene carro, quiere tener carro, y ojalá 7 carros y todas las cosas que pasan. O sea, hacemos una pausa, me dejan hacer una pausa y ya regresamos para hablar un poquito del tema transporte, que es un tema primero que involucra al gobierno definitivamente para poder tener carreteras y medios de transporte no solo con energía limpia, sino diseñados pensando en toda esta cosa, sino también a cada uno de nosotros. Ya volvemos. Aquí seguimos conversando con estos 3 expertos sobre el tema. Vamos a aterrizar un poco tema transporte y don Francisco tiene algo que aportarnos. Sí. Don Francisco Alpizar. Yo lo que quisiera es utilizar el tema de transporte como un ejemplo de cómo mejorar nuestra huella ecológica. Entonces, para recapitular un poco, hay 2 caminos. El primero es el camino de aumentar la capacidad de nuestro país de producir cosas. Y por otro lado es por reducir la demanda de los costarricenses por esas cosas. Entonces, estamos hablando de que hay que moverse de un lugar a otro. El transporte es parte de nuestro trabajo, de nuestra diversión, de nuestras relaciones familiares, etc. Entonces, ¿cómo puede Costa Rica aumentar la capacidad como país de producir esos viajes, de suplir esa necesidad de transporte con una huella ecológica menor? Bueno, cambios en la tecnología productiva. Aquí no tenemos un sistema de transporte ágil, las carreteras están totalmente colapsadas y eso es parte de un problema de infraestructura. No hay un sistema de transporte público integrado que funcione en ramales y hay pasos incipientes, pero hay tantísimo que se puede hacer por mejorar la tecnología con la cual se provee un viaje de Guadalupe a Pavas. Entonces, como país, como nación, como Municipalidad de San José de Heredia, Alajuela, como sociedad, tenemos que responsabilizarnos por dar más facilidades para el transporte que sean más amigables con el ambiente. Ese es el primer, por el lado de la oferta, ¿verdad? Incrementar la capacidad de nuestro país de proveer transporte. Después está el lado, perdón, se me olvidaba agregar ahí que también
el país, como gobierno, como regulación, tiene que dar incentivos diferenciados para promover la adopción de vehículos más pequeños, más eficientes, buses más eficientes. Yo tengo una vez con un amigo estábamos andando en bicicleta y nos quedamos detrás de un bus en Europa andando en bicicleta. Entonces el bus paró, recogió una gente y cuando arrancó, los dos costarricenses hicimos así como para quitarle la nube y no había. Entonces yo me quedé viendo el modelo y dije, ¿qué pasó aquí? Un bus eficiente, de diésel, pero eficiente, que operaba en conjunto diésel y gas. Entonces, claro, como costarricenses estamos listos para el nubarrón de contaminación y no había nada. Todo eso se puede hacer con incentivos diferenciados. No es necesariamente prohibir, es decir, si usted quiere su vehículo contaminante, pague por él. Paga 7 veces más. Usted si lo quiere menos contaminante, el gobierno le echa la manita. Esa es la diferencia. Y ahí nos distinguimos, digamos, del sistema que tenemos ahora, ¿verdad? Porque el sistema que tenemos ahora tenemos un impuesto no diferenciado a los combustibles que lo paga todo el mundo igual. Y que en última instancia pues no funciona tan bien. Vea, doña Amelia, nos está oyendo el ministro Edgar Gutiérrez y me está mandando un mensaje en el cual dice que le diga que hay un anuncio muy importante que va a hacer el gobierno para el mes de marzo sobre autos eficientes, apuntando sobre el tema que nos está trayendo Francisco. Dígamelo. Usted aquí tiene micrófono abierto toda la vida, señor ministro de Ambiente. Vea que está reaccionando. Yo creo que doña Amelia, por el lado también de esto de los incentivos, hay que dar incentivos que se hacen en muchos países para efectos de compartir el vehículo. Ajá. Usted ha sido abogada de esa causa del carpooling, ¿verdad? Y de que la gente pero no logro nada. Cuando hacerlo. Lo digo todos los días logro alguito y ya después otra vez la gente lo deja de hacer. Pero es que lo que pasa es que hay que institucionalizarlo más. Sí, yo estoy de acuerdo. La infraestructura, por ejemplo, tiene que dar incentivos para efectos de que tengamos no solamente un carril para buses, por ejemplo, aquí en la pista, sino que también la gente que está compartiendo el transporte pueda utilizar esas vías privilegiadas para efectos de que se congestione el tráfico. Y eso es cuestión de organización. También yo siento que hay pues otras medidas, como algunas que se estaban anunciando, que es la alternabilidad de horarios. No todo el mundo tiene que entrar a la misma hora a trabajar y perfectamente podemos hacer esto parte de un esfuerzo nacional en el cual el sector privado y el sector público se pongan de acuerdo para efectos de hacer los horarios alternativos que nos permitan aumentar la eficiencia del transporte y reducir las emisiones. Esto podría, por ejemplo, doña Amelia, ser un tema de la segunda parte del diálogo energético que estábamos hablando hace un momento, que se va a concentrar en lo que es la política de energía del país, pero enfocada en lo que es transporte, ¿verdad? Ese tipo de medidas también son medidas de oferta que pueden ayudar. Don Lenín. Doña Amelia, yo me voy más para atrás que el tema de favorecer el transporte mecanizado. Yo creo que el tema de transporte en la ciudad tiene que ser muchísimo más integral y no simplemente decir que me dan facilidades para comprarme otro auto o tengo un bus más eficiente. Yo creo que las ciudades tienen que ir a favorecer mayores espacios para que uno pueda caminar. Exacto. Mayores espacios para que uno pueda andar en bicicleta, ¿verdad? Exacto. En San José, digamos, yo ando en bicicleta en San José y es imposible, o sea, da miedo, o sea, es un riesgo altísimo andar en bicicleta en la ciudad de San José, ¿verdad? Y lo mismo caminando, hay partes de San José donde ni siquiera hay aceras, y ni que hablar de aceras, digamos, amplias, o de que también la gente usa las aceras para parquear los carros, ¿verdad? Como ahí en Barrio Escalante, que yo a veces camino y ahí me tengo que andar capeando los carros de las aceras. Entonces, yo creo que antes no solo hay un tema de mejorar el transporte público, de que yo pueda tener un carro híbrido más eficiente, sino también hay todo un tema de reconversión de las ciudades. Necesitamos favorecer que podamos caminar. Por ejemplo, hay apps de teléfonos donde uno puede ir marcando cuánto camina al año, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado yo caminé 400 kilómetros, o sea, caminé más que lo que anduve en autos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y tiene mejor salud, además. Claro, y hay mejor salud. Entonces yo creo que el tema de transporte, de esto que yo estoy planteando, de favorecer poder desplazarse en bicicleta,
poder caminar dentro de las ciudades, también reduce enormemente, por ejemplo, los presupuestos de salud pública para las enfermedades respiratorias y todas esas cosas. Entonces yo creo que el tema de transporte, y ahí yo soy un poco, digamos, duro en ese sentido, el tema de transporte hay que verlo desde que yo pueda caminar a pie hasta que yo pueda andar en un metro. ¿Verdad? Yo creo que todos tenemos que tener esa oportunidad, porque yo también veo a veces ejemplos en las hijas mías. Ellas a veces van tan apuradas para el trabajo que tienen que agarrar un taxi para cruzar San José de sur a norte, cuando si hubieran mayores sistemas, otros sistemas de transporte, podrían caminar como lo hace uno en ciudades de Toronto, o lo hacen en ciudades de los Estados Unidos. Yo creo que también hay que aspirar a eso. Yo aspiro a tener una ciudad donde pueda caminar más, donde pueda andar en bicicleta, donde los buses sean más eficientes, donde si ya no puedo hacer más y tengo que usar un vehículo, pues bueno, qué dicha que puedo comprarme un vehículo híbrido o solar o de esos que son tan caros ahora, ¿verdad? Entonces yo plantearía eso. Yo creo que el tema va más allá que simplemente. Es cierto que la huella ecológica, por ejemplo, en el 2013, que se calculó para Costa Rica de 1.9 hectáreas globales por habitante, cerca del 31% corresponde justamente al tema de las emisiones. Entonces, si nosotros atacamos las emisiones, reducimos como país la huella ecológica, pero la reducción no se hace neutralizando, se hace reduciendo, realmente diciendo el país, en el 2013 éramos 31%, correspondía a huella de carbono, ahora lo vamos a reducir, y no en el tema también de pasar por decir, no, lo voy a neutralizar, ¿verdad? Yo creo que son pasos que hay que ir dando, digamos, como país, que se considera que va hacia, digamos, hacia la sostenibilidad. Muchas gracias. Es que yo digo, pero también hay que pensar en grande. Cuando hablamos de transporte tenemos que pensar en el gran transporte que nos comunique a todos por todas partes, y que después nos bajemos y podamos caminar, o sea, obviamente, con seguridad. Pero señores, yo insisto, porque a mí me parece que es una tragedia que la muchacha que hace las uñas, que la otra que trabaja en un supermercado, dure 2 horas y media, 3 horas de ida y 2 horas y media, 3 horas de vuelta de su casa. Ese sentido, yo con el transporte... Cada día. Hay muchísimas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, es imposible seleccionar una. ¿Cómo hacemos para pensar en grande? En específico, por ejemplo, en Costa Rica, entre 70 y el 80% de los costarricenses cada día viajan al trabajo en bus. En bus, sí. Eso es muchísimo. Es la gente. Muchísimo. Sí. Claro, no se preocupa por los vehículos y los vehículos eléctricos, y todo eso tiene sentido, pero no es tiene sentido para una clase que puede pagarlo. Exacto. ¿Verdad? Primer gran acuerdo de esta primera salida de la huella ecológica. Ese es un problema. No, claro que sí, más barato los carros, que todo eso estamos de acuerdo, pero hay un gran problema que tiene que ver con más del 70% de nuestra gente. Y requiere sistemas de transporte que sean atractivos y que sean cada vez más atractivos para empezar a jalar a esa gente que anda en transporte. Esto tiene que ver también cómo organizamos el espacio, ¿verdad? Cómo organizamos el espacio. La tendencia tradicional es que aquí ponemos lo que es comercio, industria, y hacia afuera lo que es solo vivienda, ¿verdad? Ese sistema de organizar el espacio así es sumamente ineficiente y nos lleva precisamente a problemas como los que tenemos acá, en donde tenemos un enorme embudo de gente transportándose hacia diferentes lugares en donde están los espacios que están organizados para que hayan los trabajos. Las zonificaciones mixtas, con espacios de trabajo y comerciales mezclados con zonas residenciales, han sido probadas en muchos países como más eficientes. Y saben todo eso, y han estado en universidades importantes y todo lo que ustedes quieran. A la hora de poder hacer un proyecto, yo no sé, se copian, se buscan asesores, o comenzamos todos a ir vanando un proyecto y a la final no llegamos a nada, como aquí en Costa Rica. ¿Qué debe ser lo que nosotros debemos hacer? Porque yo sé, a mí no me cabe la menor duda de que don Edgar estaría feliz de poder estar en esto, no sé si otros, pero yo quiero que todo el país esté pidiéndole al gobierno un transporte público ya. Es el 70%, señores, vea que es un ejército de gente que diga, no señor, aquí queremos algo
en el que yo duré lo más 1 hora de un lado para el otro y no 3 horas y media en la mañana. Y 3 en el tema, nos hace falta toda la parte, esto es lo que puede hacer la gente, el gobierno, ¿verdad? Pero nos hace falta todavía hablar de todo lo que pueden hacer ya los viene, individuos, ¿verdad? pero pensemos en esto. Es que esto del gobierno es un tema, y de lo que podamos hacer como sociedad es un tema pues muy importante porque se pueden tomar acciones concretas. Ahorita vamos para eso. Doña Amelia, en mi profesión en economía, hay todo un área de economía del transporte. Hay cualquier cantidad de expertos. El transporte en los países desarrollados es algo que se maneja milimétricamente. Y no solo estamos hablando de países desarrollados en Europa, Estados Unidos, no. En Chile hay un sistema de peajes electrónicos, con sensores electrónicos a distancia, digamos, en los vehículos, que le va cobrando de acuerdo a cuál es su impacto sobre los demás. Entonces, entre más se acerca usted a los... Entonces es una zonificación, donde si usted quiere entrar ahí, entre tranquilo, pero que paga más, ¿verdad? Si usted quiere manejar su auto en las zonas donde no hay congestión, donde hay poca gente, manéjelo, hágalo gratuito. Pero si quiere entrar a esta zona con alta congestión, con muchísima demanda de vehicular, pague, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calculan esos? Pues milimétricamente, con estudios, con cuidado, no con un empiricismo extremo, ¿verdad? No con ocurrencias. Exacto, eso y es lo que el peligro es que aquí, cuando hay muchísimas ocurrencias, pero también cuando se trata de hacer un proceso pensado, como esto de las interlíneas, que tiene muchísimo sentido, pues hay muchísimos obstáculos, hay muchísimos intereses. Es por eso, es que Costa Rica es el país de los Contreras. Aquí tenemos que llevar la contraria, aunque no sepamos nada. Sí. Hace muchísimos años se habla... en Costa Rica todas las líneas de buses entran a San José. Sí, fatal. Lo que hay que hacer es un sistema de alimentación, ¿verdad? Donde claro. toda la zona se llega a un solo punto y ese punto entra un solo bus. Y ahí entra un bus o, bueno, que así es como lo hacen, por ejemplo, en Cali, ¿verdad? Que transbordan a la gente a una línea que corre Pero, ojo, en la zona central. que esto puede ser un súper negocio, porque, por ejemplo, en ese punto de conjunción donde entran todos los buses que recogen toda la zona este, por decir algo, entran a un solo punto, al punto de unión. Pero ahí no es que solo hay gente, no. Ahí se ponen mega supermercados, negocios, zapaterías. Ahí llega todo el mundo a comprar antes de irse para la casa. Es que toda la gente del este va a pasar por ese nodo. Sí. Ese punto es un punto comercial. Se convierte en... Pero sí, que hay que peleárselo, ¿verdad? No solo eso, sino que si yo quiero no necesariamente no voy a usar mi vehículo, voy a usarlo y lo voy a dejar en ese nodo y ahí cojo el bus que me va a llevar, ¿verdad? Al resto de San José. Ahí hay parqueos. Entonces un negocio de parqueos, o sea, es algo tan obvio. Es como decir, voy a poner un supermercado allá, bien, pero ¿qué tal que yo recolecto toda la gente del este y la traigo a un punto y ahí pongo mi supermercado? Sí. Eso es un negocio bien pensado. Y es bueno para el ambiente. ¿Querés hacer eso? ¿Querés generar empleo para la gente de Pavas? Pones el nodo del sector oeste cerca, accesible a esta gente. Fortalecer la seguridad, Claro. haces todo. Vas cambiando la vida de ese pueblo también, Claro. ¿no? De esa gente. Empieza a girar alrededor de eso, esos movimientos que hace toda la gente todos los días, que es un flujo de personas que van y vuelven del trabajo. Y en eso no tiene que ver solo el ministro de Transportes. No, todos. En eso necesitamos todo. el ordenamiento de la GAM, todo el ordenamiento y ponernos de acuerdo en 3 ideas fundamentales y no comenzar a discutir 35, porque entonces nunca vamos a salir de ahí. Pero usted decía bien, bueno, eso le toca al gobierno, lo que puede hacer, lo que no. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque acuerden que todo en 15 días los voy a poner a medir su huella ecológica, que me cuenten cómo va, todo eso va a ser en ameliarueda.com y en 15 días los vuelvo a venir, o los llamo a ellos para que nos ayuden un poquito a seguir dirigiendo esto. Ve que el ministro está oyendo, ojalá que el presidente yo diría que hay 4 cosas que podemos hacer. La primera es hacer un uso más eficiente de las cosas que ya utilizamos de todos. Nosotros en la casa. Como individuos, como personas en su casa, sí. Energía en los hogares. ¿Realmente necesita ese refri tan grande? ¿Realmente tiene que dejar el tubo del agua corriendo mientras da vueltas por la casa? En las zonas rurales así se hace. La gente llega, abre el tubo y empieza a hacer las funciones del Y los lavacar que lavan con agua potable los carros, eso tiene que morir. Realmente Sí, cosecha de agua. necesitamos Cosecha de agua, que ese es el otro tema. tener todas las luces prendidas. No, es hacer un uso más racional, más inteligente de la energía y del agua, etcétera, que ya utilizamos. Ese es el primero. El segundo es reducir nuestros desechos.
Porque la huella ecológica no solo es que nuestra demanda de biocapacidad no solo tiene que ver con lo que consumimos, sino con lo que devolvemos, ¿verdad? Entonces usted agarra un río, por ejemplo, una parte es el agua que sacamos de ese río y la otra es el uso que hacemos de ese río para disponer de nuestros desechos. Hay que reducir eso. Ahí hay muchísimas, reciclaje es uno muy obvio, ¿verdad? Todos podemos reciclar. Hay mucha tecnología y hay muchas cosas. Lo que pasa es que aquí somos tímidos. Hay gente de otros países que está limpiando los ríos, que está tratando las aguas. Aquí hemos sido muy tímidos en eso. Bueno, sí, perdón. Incluso para generar energía con los desechos hemos sido muy tímidos para meternos en ese tipo de definitivamente, proyectos. Y de negocio. Entonces, la reducción de desechos, como decía antes, es clave para reducir la huella ecológica. Bueno, la parte del reciclaje es importantísima, pero también hay que pensar, ¿realmente necesito cambiar esta computadora? ¿Realmente necesito cambiar el sillón o me lo puedo dejar 3 años más o 2 años más o 6 meses más? O 6 años. O sea, con dejar de el ciclo de consumo que tenemos nosotros, claro, que es un ciclo cada vez más rápido, crea una presión en términos de esos desechos. La mamá antes de uno le duraba, ya compré la lavadora y era para toda la vida. Toda la vida. Y la arreglaba, la reparaba, no la desechaba. Sí. Nosotros, mi abuela, cuando nos manda gallitos, nos manda en recipientes que este recipiente era para botar, ¿no? Ella lo vuelve a utilizar. Los de los chineros, los buenos. Chinos, esos los agarra uno y los puede reutilizar perfectamente. Todo eso es un esfuerzo por reducir nuestros desechos. Y no al plástico. Sí, de acuerdo. Y exigirle a las embotelladoras que dejen de utilizar plástico y que utilicen vidrio. Pero ese es el otro camino que decía, el cambio tecnológico en lo que respecta a pero las embotelladoras lo están haciendo y lo están intentando y la gente no los pide, no los quiere, la gente en los negocios dice que es que se quiebran. Convenzámoslos. ¿Cómo? Con eso que me parece a mí eso, que si la gente, usted no quiere, va castigado, usted quiere, va diferente. O sea, no sé. Con esto hay que votar con la billetera. Así es. Cuando decimos de votar, yo no, una cosa es elegir al gobierno, para eso hay que votar, sí, pero la otra es votar con la billetera. Ajá. ¿Verdad? Entonces, y las empresas no son nada tontas, saben esto perfectamente. Este economista ambiental está fenomenal. ¿Verdad? Entonces, usted va y decide qué voy a consumir de acuerdo a lo que dice en la etiqueta. Y si tiene dudas sobre la etiqueta, métase, porque también se pueden hacer evaluaciones de si yo digo que son muy verdes, ¿realmente eso es verde? De todo eso hay estudios. Entonces, usted puede, si usted compra gaseosas en botellas de vidrio y empieza a despreciar las latas, tarde o temprano le cae eso es, nosotros vamos a mandar a cambiar la historia, eso es lo que yo digo, lucecita más lucecita más lucecita. Pero es que esto es una cuestión de nuestra responsabilidad generacional, ¿verdad? Así es. Mis abuelos y los papás de mis abuelos, podrían botar la basura donde les diera la gana, porque eran en Costa Rica eran tan poquitos, ¿verdad? Pero para nosotros ya eso no es factible. Nosotros tenemos una responsabilidad. Mi amor, pero usted vio que ahora en las actividades de los cantantes o lo que sea, aplauden con pedazos de plástico. Ah, sí. Ya inventaron eso, aplauden con pedazos de plástico. Sí, y dice uno, pero Dios mío, ¿qué le está pasando al mundo, don Lenín? A ver, sí, doña Amelia, bueno, ahora que diga esos aplaudímetros de plástico, es interesante ver que un banco que es carbono neutral de ahí promovió la utilización de eso en las corridas de toros. No es carbono neutral, entonces, que eso es parte de la cultura, ¿verdad? Que tenemos que decir. Exactamente, pero no, yo quisiera aportar en una cuestión, o sea, yo creo que el poder del consumidor es enorme. Exacto. Y quizás ese es un punto que nosotros no nos hemos dado cuenta. El consumidor es el que decide qué compra y no compra, ¿verdad? Entonces, yo creo que una cosa fundamental que tenemos que hacer los consumidores es hacernos consumidores responsables. O sea, un consumidor responsable, por ejemplo, debería escoger una pasta dental que no venga en una caja de cartón. Ese es un tema clásico. ¿Cómo es posible que una pasta de dientes que se para sola, porque uno llega y la pone porque la tapita es redonda y no se cae, viene metida en una caja de cartón, ¿verdad? Probablemente eso lo único que sea es para favorecer el transporte y para que en el supermercado los puedan acomodar mejor, pero nosotros como consumidores podríamos empezar a tomar decisiones con respecto, digamos, a los empaques, o esas bolsas de papas fritas, ¿verdad? Que es 75% aire y 25% papas, y entonces es un empaque grandísimo. Entonces yo creo que una cuestión importante, aparte de lo que apunta Francisco, es ese poder de decisión que tenemos los consumidores en términos de
yo compro esto o no compro esto. Simple, si todavía no nos ponen una etiqueta, como yo digo, de huella ecológica, como nos ponen la nutricional, entonces leamos de dónde viene ese producto, ¿verdad? Para entonces decir, bueno, lo compro, no lo compro, porque ha viajado tanto y no me parece, porque deben ser tantas emisiones. Y también en el tema, por ejemplo, el tema del agua, ¿verdad? Es muy clásico que nos digan, bueno, es que los lavacaros usan tanta agua, es que yo no debería lavar el agua, pero resulta que el mayor consumo de agua de Costa Rica no viene del consumo directo humano, sino viene, por ejemplo, de la agricultura, ¿verdad? Entonces, la agricultura es el que más agua consume, entonces yo debería exigir al productor de azúcar, al productor de arroz, al productor de leche, que me diga cuántos litros de agua se utilizaron en la producción de ese kilo de arroz o en la producción de ese litro de leche para yo tomar la decisión de contribuir, digamos, por ejemplo, también con el tema de la huella hídrica. Entonces, yo creo que, digamos, ahí es donde nosotros como consumidores nos vamos informando más, y en el tema también de transporte, propongámonos metas. Por ejemplo, si nosotros nos propusiéramos caminar un kilómetro al día, ¿verdad? Que son 365 kilómetros al año, eso significa más o menos que tienen que caminar 7 kilómetros a la semana. Entonces, si yo me pongo esas metas, que además son para salud, ¿verdad? Pero no proponerme la meta caminar por hacer deporte, no, caminar para ir a comprar el pan, para ir al mercado, para ir a San José a hacer compras sin necesidad de ir en el auto, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Entonces, eso también es muy importante, el planteamiento de metas para reducir, digamos, el consumo energético que yo pueda estar haciendo. Don Francisco. Sí, eso me da la oportunidad de apuntar las dos otras maneras de reducir nuestra demanda. Una es reducir el consumo. Cuando la gente dice reducir el consumo, dice, carajo, ya voy a tener menos. No. Don Lenín lo apunta claramente, vaya, en lugar de ir a comprar el pan, luego el periódico, luego la miel, luego la mantequilla, luego los huevos, agrupe, ¿verdad? En lugar de ir todos los días al supermercado, agrupe sus viajes, ¿verdad? Entonces piense, bueno, apunte en una hojita, tengo que comprar los desayunos, bien. También tengo que ir al dentista y tengo que hacer el otro y tengo que hacer el otro. Entonces haga rutas para no hacer un viaje para cada uno, sino un solo viaje que agrupe varios. Y se llevará sorpresas sí, en la medición de la huella. Y el reducir el consumo no es moverse menos, si usted va a arrancar de una cuadra un semáforo y hay un semáforo al frente, no pise el acelerador al fondo. Llévelo suave, de todos modos va a tener que frenar. Son pequeños cambios, es que la gente pierde la noción del poder que tienen los pequeños cambios cuando se dan todo el tiempo y cuando somos muchos cambiando. Sí, hay un asunto que le quería aportar a lo que decía don Lenín y lo que dice Francisco. Esto del poder del consumidor tiene una limitante que perfectamente la podemos superar, y es el que sean acciones que puedan ser tomadas no solo de la clase media para arriba, sino que tenga relevancia para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Y yo creo que aquí, volviendo a un actor que usted ha traído al programa, que es la Escuelita de Cieneguita, ¿se acuerda? Los que hicieron aquello en Moín, que usted les estimuló tanto por su comportamiento ambiental. Bueno, vea, yo creo que buena parte de transmitir este tipo de conocimientos tiene que ver con que estén integrados dentro del currículum educativo. No, y la escuelita ecológica de Heredia. Sí. O sea, qué chiquitos son otra cosa. O sea, uno habla con todos, desde segundo y primer grado ya son otra cosa. Hay que generalizar esto dentro de los currículum del Ministerio de Educación. Sí, esto no es parte del currículum del Ministerio de Educación, no es parte del currículum obligatorio. Eso es una reforma que urge ya para mañana. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el trabajo con manglares. Vea, los más fuertes activistas que nosotros tenemos en la península de Osa en el trabajo de manglares son los estudiantes de las escuelas.
los chiquitos. Sí. Los chiquitos son los que traen a los papás a las ferias ambientales. Claro. Entonces, necesitamos efectivamente que parte de todo este esfuerzo sea el que los recursos estén allí para efectos de que el Ministerio de Educación incluya estos elementos y que desarrolle métodos lúdicos mediante los cuales los chiquitos puedan también hacer su contabilidad de huella y enseñarle a los papás cómo se hace. Presionar a los papás, ¿verdad? Vamos a meter lo de la huella en los colegios. Va a ver Así que lo es. vamos a meter en Así las es. escuelas porque los chicos que mami, eso no se hace. Mami, eso que usted está haciendo no debe exactamente. ser. Mami, haga O sea, esto. muchos papi, de estos haga razonamientos que decía Francisco ahora son los chiquillos los que vienen y le dicen Claro. al papá, vea, papi, Vámonos está al bien, súper a pie, vamos, no vamos en carro. no, o llevemos la bolsa de tela. De tela. ¿Ah? Papi, vea, este arroz es más barato, pero vea, aquí dice que esto viene de muy lejos. Sí, de ese mundo yo ¿Ah? lo quiero vivir, Sí. apurémonos. Sí, entonces tenemos que meter esto en el sistema educativo urgentemente. Más la forma en que lo pueden decir, ¿verdad? Claro. Si un niño te dice, si mis hijas me dicen, es que usted está, papá, cierre la refri, o cierre el tubo, o porque está comprometiendo mi futuro. Es que no es jugando. No. El de nosotros está en riesgo porque estamos endeudándonos con el futuro, pero el de nuestros hijos claro, todavía más. Claro. Todas O sea, las el poder maestras es mucho. pensionadas. Son Las muchísimas. maestras, los curas en el púlpito. En el púlpito, exactamente. Que hablan los domingos. Claro. O sea, como el Papa Francisco a la calle a hablar ya no tanto del cielo y las estrellas, de la vida, del futuro, Claro. que tenemos que dejar a la gente. Totalmente Bueno, de acuerdo. para ir cerrando, ¿qué les parece? Primero, con ustedes tres, porque todos son muy ocupados, pero hagamos un correíto los tres, para que ustedes a la final decidamos cuál pongo en internet para que se mida la huella, porque eso lo tengo que hacer. Yo voy a interactuar con las personas para que ellos vayan poniendo, nos digan qué problemas hay, tarara. Bueno, eso sería una. Rescatar cosas del programa. Yo quiero rescatar básicamente, bueno, primero que todo el tema de la educación, porque no es que lo digamos de último y no sea lo más importante, pero también quiero rescatar el tema de que más del 70% de la gente en este país utiliza el autobús. Me parece que si... ¿Qué más queremos? Esa gente ahí, primero es un negociazo, imagínate. Pero segundo, tenemos que buscar ese gran transporte público que resuelva. Tenemos que hacerlo en grande y en pequeño. Lo interlíneas, como bien decía don Francisco, ahí está. Fortalezcámoslo y sigamos viendo a ver qué hacemos con esto. Eduquemos a la gente. Y si el empresario dice, es que no gano plata, pues ha ganado mucha. Espérese a que creamos la cultura y no deje de pasar. O sea, tiene que enamorémonos, yo digo, con ilusión. Ponga la ilusión y verá que todos podemos cambiar las cosas. Luego, ¿qué otra cosa sería importante? A ver, don Lenín, ¿qué otra cosa le tenemos que ir diciendo a la gente para esta vez? Lo de la huella, transporte, educación en las escuelas, que el medir la huella lo hagan desde el primer grado. Que se informen también, Que o se sea, informen, solo darse sí. cuenta, porque a veces uno no es consciente del impacto que está teniendo. Solo con una vez que lo hagan, no es que tienen que hacerlo todos los días, no, todos los meses, pero solo con una vez que tengamos información sobre el impacto que nuestras decisiones de consumo están teniendo sobre el medio ambiente, con una vez. Y como Ya un como que jueguito, uno va como teniendo dice sentido. Francisco, juguemos, ay papi, vean, ¿verdad? O sea, se comienza la gente a armar y se hace un tema. ¿Qué tal que reciclamos? ¿Qué tal que no reciclamos? Ah, bueno, ¿vale la pena reciclar? Bueno, vea lo que sucedió con su huella ecológica. Sí, Hay que desarrollar Ahí está, don Lenin. Hay que desarrollar apps de juegos para que los chiquillos Así, comiencen a en jugar con estas cosas, ameliarrea.com, ahí los chiquillos son bien creativos, voy a decirles, don Lenin. Doña Mele, yo quisiera también insistir mucho de que algunas instituciones del Estado asuman también compromisos de información a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, Acueductos y Alcantarillados debería informarnos o debería tener en su página cuál es la huella hídrica del país, ¿verdad? Por ejemplo, uno entra a diferentes empresas de agua públicas en México, por ejemplo, y ahí está la información, ¿verdad? Para producir 1 kilo de arroz se consume tanta agua y para producir 1 kilo de azúcar, tanta agua. Pero las mismas instituciones públicas que tienen esos datos deberían informar a los consumidores para que nos ayuden justamente en ese proceso de concientización y educación. Y yo también diría que yo quisiera que el ministro de Ambiente asumiera un compromiso para que el país, como país, pudiera desarrollar, digamos, lo que planteaba Francisco en el caso de Colombia, o sea, cómo realmente no es que a veces nosotros entramos a internet y hay muchísimas herramientas para calcular la huella ecológica, pero estas herramientas
muchas son creadas exclusivamente para los países donde se generaron. Entonces, el país necesita también, digamos, desarrollar eso. Entonces, yo creo que también deberíamos de pedirle un compromiso al Ministerio del Ambiente para que camine en esa dirección de poder determinar la huella ecológica. Incluso... Y en el tema de emisiones, en este momento tenemos una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad desde el punto de vista político? Costa Rica, en la próxima cumbre de cambio climático, que será en París este año, tiene que decirle al mundo cuál es el porcentaje de reducción de emisiones que va a hacer para contribuir con el calentamiento global. Y como sabemos que el 70% de la energía de este país que se consume viene de los derivados del petróleo, este porcentaje que el país tiene que proponer al mundo tiene que ser un porcentaje que demuestre que efectivamente somos un país comprometido con la conservación y un país verde. Entonces yo creo que hay una oportunidad también para que la ciudadanía costarricense participe y presione a las autoridades actuales en definir una meta de reducción de emisiones que se tiene que traducir en una mejora principalmente en todo lo que es el sistema de transporte del país. Bien, yo creo que le voy a pedir al ministro de Ambiente, primero que este micrófono es suyo, cuando usted quiera, pero yo voy con usted, vamos a hablar con la ministra de Educación, a ver, o sea, así off the record, sin conferencias de prensa ni nada, sino cómo podemos hacer para poner esto en la calculadora. O sea, yo sí creo en eso, la calculadora. ¿Cómo estamos en emisiones ahorita nosotros? ¿Alguno tiene un número? ¿A nivel individual o como país? No, como país y como a nivel individual, las dos cosas. No, yo tengo los datos, doña. A ver, don Lenin. Es que ahí hay un asuntico que hay que aclarar, ¿verdad?, con respecto a los datos que publicó el Instituto Meteorológico últimamente. La convención permite que cuando el país reporta las emisiones, reduzca diga cuánto están absorbiendo los bosques. Entonces, si nosotros ponemos ese valor, entonces andamos, digamos, en el orden de 1.6 toneladas por persona, ¿verdad? Pero si nosotros somos conscientes y decimos, no, las emisiones totales de los costarricenses son del orden de 3.1 toneladas por persona, eso significa que estamos emitiendo a la atmósfera cerca de 9 millones de carbono equivalente a la atmósfera. El 70% de las emisiones viene del transporte. 70% de las emisiones. Y algo muy importante también es que estamos acostumbrados a ver el calentamiento global en términos de carbono, pero resulta que hay gases como el metano, que proviene de la boñiga del ganado, o el metano que viene de los botaderos de basura o los rellenos sanitarios, y también los nitratos, ¿verdad?, que son producidos a partir de la fertilización en la agricultura, y más o menos el estándar mundial es que el 50% se va al ambiente. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, no solo tenemos que fijarnos en el carbono, tenemos que fijarnos en el metano, en el nitrato. Por eso el tema también de hacernos neutrales en carbono pasa por revisar si estamos reduciendo en metano, si estamos reduciendo, digamos, en consumo de fertilizantes. Y fortalecer la agricultura orgánica. Bueno, ese es un dato muy interesante porque Costa Rica cada año, los últimos 5 años, porque en el Estado de la Nación se lleva un indicador de la agricultura orgánica, la agricultura orgánica en Costa Rica, en lugar de crecer, ha decrecido. Sí. Verá, nosotros llegamos a un punto de cerca de 11.000 hectáreas y ahora andamos en 7.000 hectáreas. Entonces es fascinante ver también cómo el país se propone metas, pero resulta que cuando se crea el Departamento de Agricultura Orgánica, cuando se crean una serie de facilidades para la agricultura orgánica empieza a decrecer. Es que hay que pullar y pullar, por eso es la educación. Algunos dicen que eso está asociado a todo el tema de que se ha vuelto el sistema más riguroso, y eso es muy importante en demostrar efectivamente que proviene de la agricultura orgánica. Entonces, este tema de huella ecológica pasa por el tema de emisiones, pasa por el tema de huella hídrica, ¿verdad? Pasa por el tema de la producción de desechos,
Entonces es una cuestión muy, muy integral de realmente, y quizás ese es uno de los problemas a veces que tenemos, de que solo miramos como las partes del problema, ¿verdad? Vemos reciclaje, que es solo desechos, vemos emisiones en los carros, pero hay que, el concepto de huella ecológica, eso es lo maravilloso que tiene, que empieza como a sacarnos toda la información, decir, bueno, y sus emisiones cómo andan, y su consumo de agua cómo anda, y su consumo de energía eléctrica cómo anda, y su consumo de la producción de desechos cómo anda, ¿verdad? Entonces, esa es la maravilla, digamos, de la huella ecológica, y es donde lo que el país debería de poder demostrar, de que su huella ecológica cada vez es menor, ¿verdad? Porque si la huella ecológica cada vez es menor, significa que en todos los campos ambientales el país está avanzando. Bien, señores, entonces, ¿qué les parece? Yo les mando un correo ahora a ellos para que todos estemos claros. Ponemos en ameliarueda.com y reprisamos, ¿verdad?, el tema de la calculadorcita que ustedes consideren que es la mejor, y en 15 días valoramos si vale la pena retomar el tema o si se han presentado tantas dudas en la gente o tantas preocupaciones que valga la pena responder a esto que dice la gente. Y yo le pido al señor ministro que nos reunamos con la ministra de Educación a ver cómo lo ve, qué podemos hacer, por dónde le podemos entrar. Este es un programa que todo el mundo oye todos los días, 2 horas. Algo tenemos que poder hacer, ¿no les parece a ustedes? Así es. Y eso no depende más que de querer hacerlo. Así es. No es que hay que meter plata, ¿qué plata hay que meter? Si las maestras son las que levantan un país o lo dejan quietito y sin hacer nada, son las maestras y los maestros. ¿Cómo no voy a agradecerles que estén aquí, don Francisco? Veo que es emocionante. Sí, sí, con mucho gusto. Don Bernardo, don Lenín, ellos son muy buenos y ellos nos van a ayudar. Usted sobre todo, señora y señor, nos va a ayudar. En ameliarueda.com, denos chance en la primera parte del día para poder prepararlo y para que ustedes puedan ingresar, puedan travesear. Y si usted es grande y no le sale, dígale a un chiquito de 7 años, de 9 años o de 10 años que se sienten con usted y lo va a poder hacer, ¿sí o no? Claro que sí. Lo hacen de esas edades. Así que abuelas con los chiquitos, papás con los chiquitos, quien sea. La cosa es que comencemos a medir huella y comencemos a incidir en el cambio que hay que hacer. ¿Vieron qué números que nos dieron aquí? Más preocupantes, señores. Yo diría que no sé ni qué decir, que hay tanto que hacer y que tenemos que hacerlo todos, no solo yo, no solo ellos, no solo... Todos, chiquitos, grandes, medianos, viejitos, todos. Hacemos la pausa grande, nos vamos hasta mañana. Y no se preocupen por el tema de la procuradora, le seguimos entrando a eso. Algunas explicaciones se quedaron debiendo. Ya volvemos. Mañana a las 7.